¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio más del podcast LinkedInando Ando. Yo soy Gustavo. Hola, buena tarde, Leonardo Muñiz. Aquí, como siempre, bien contentos de estar acá en Radio Tamix. Otro lunes más, ¿no? Así es, muy bien. Y hoy no tenemos invitado. No, ahora toca hablar de un tema bien relevante, que es el networking, y cómo Así puede ayudarte, ¿no? En diferentes temas, ¿no? Sí, de este tema ya hemos hablado en otras ocasiones, es un tema muy recurrente, especialmente cuando hacemos los talleres y todo este rollo, es un tema muy recurrente. Pero en el viejo, bueno, más bien nuestra vieja modalidad del podcast, Sí. por ahí tuvimos en algún momento este tema del networking y tocamos mucho este tema principalmente porque la gente todavía le cuesta un poquito este tema de cómo conectar, si realmente funciona, si no funciona, etcétera. Entonces, creemos que es algo que tenemos que seguir platicando, ¿no? Especialmente por la estrategia y por lo que nosotros creemos que es la estrategia más alineada a hacer cuando estás, pues, queriendo, más bien cuando tienes un objetivo al cual quieres cumplir, ¿no? Entonces, les traemos otra vez ese tema un poquito más actualizado, por decirlo de cierta forma, que la idea, pues, es que, pues, la gente no se espante con este tema del networking, ¿no? Más bien, lo que pretendemos, Leo, creo que siempre es que lo tratemos de hacer de la manera correcta, enseñarles que hay que hacerlo de manera correcta. Exacto, y también muy orgánicamente, ¿no? Exactamente. Porque ahora en este tema de las redes sociales, cuando estás hablando de personas, pues involucra contacto, ¿no? Involucra intercambio de información. Sí, ¿no? Entonces, pues básicamente es volver a platicar un poquito del tema. Para los que son nuevos, pues lo escucharán por primera vez con nosotros. Si es que no lo han escuchado con otras personas. Los que ya se han conectado, los que ya nos siguen desde hace 5 años, pues es volver a ver un poquito, actualizarse con el tema, ¿no? Entonces, pues sin más, comencemos a platicar de este tema. No es dar clases, simplemente es estructurar un poquito el tema, ¿no, Leo? Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos con el tema del networking no es que creen una lista de contactos, no es que vayan y se metan a LinkedIn, porque nosotros ya saben, nuestra plataforma favorita es LinkedIn, ¿no? Así es. No es que agarren y hagan una lista de contactos, sino que piensen antes de empezar a conectar cuál es su objetivo, qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar, y con eso en mano, pues empezar a crear una red de contactos. ¿Tú te acuerdas cómo hiciste la tuya, Leo? ¿Cómo empezaste a hacer tu red de contactos? Sí, seamos francos, yo creo que todos hemos pasado por esa parte y Así es. en un principio, pues yo agregaba contactos, ¿no? Incorrectamente, ¿no? Sí. A diestra y siniestra. Pero empezando con la familia, ¿no? Al final del día, yo creo que debes de tener claro tu objetivo y a raíz de él empezar a hacer una estrategia, ¿no? Para Así incrementar esa lista de contactos, ¿no? Así es. Sí, yo me acuerdo también cuando yo abrí mi perfil, ya hace muchísimos años, ni me acuerdo cuánto tiempo eh, ya tengo con el perfil, pero sí me acuerdo que cuando lo hice, creo que lo hice como muchos. Abrí mi perfil, ahí lo tuve porque hablaban del perfil profesional y que LinkedIn, pero siempre enfocado en temas de empleo, porque creo que todos así empezamos un mal enfoque, porque para empezar el enfoque es incorrecto. El tema de LinkedIn no es una página como OCC, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente para ofertas de trabajo. Entonces, igual yo también conecté ahí, principalmente me acuerdo con compañeros de la universidad, con, algunos amigos, algunos compañeros de trabajo que sí ya habían abierto su perfil y lo dejé ahí, ¿no? Hasta que empezamos a ver este tema ya que fue más o menos cuando nos conocimos y empecé a ser más robusto, Sí, la realidad de la plataforma es que es una red social enfocada a temas profesionales. Exactamente. Y lo que siempre les decimos, si vas a empezar a hacer una red de contactos, primero ten un objetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Si es buscar el trabajo,
si es buscar gente Ujú, poderosa para ti en cuanto a temas de negocios comerciales, ventas, ujú. compras, lo que tú quieras, y los que van a compartir conocimiento, pues son diferentes formas en las que vas a empezar a escoger Hay una red. algunos que lo usan para ser referentes, ¿no? En una industria. Exactamente. Y ahí, bueno, ese es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahí también tu objetivo de contactos se modifica, no es el mismo y la forma de conectar no es la misma que la de los otros dos aspectos. Eh, Algo que podríamos plantear es, por ejemplo, los que están buscando trabajo, los que piensan o que llegan aquí a LinkedIn con esa idea de buscar empleo, hay que preguntarles, o sea, si tú estás buscando trabajo, te quedas sin empleo, pues, ¿qué es lo que va a pensar la gente de ti? ¿Quién va a recordar tu nombre? ¿Quién te va a recordar a ti por algo en particular? ¿Quién confiaría en ti? Y ahí es donde empezamos a ver entonces Ujú. qué es lo que tú has hecho con tu perfil. Ahorita no vamos a hablar, obviamente, porque eso es tema meramente de talleres personalizados cuando lo hacemos, que es el Ujú. tema de cómo hacer perfil y un perfil estratégico. No tiene nada que ver ahorita con este tema del networking, pero sí están ligados. Y hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Es ¿Qué correcto. estás haciendo con tu perfil de LinkedIn o con tu marca personal Ujú. en temas de cómo te das a conocer, ¿no? Es correcto. Y aquí, digamos que la plataforma LinkedIn es como, pensemos, es una gran vitrina, ¿no? En Así donde, es. donde hay muchas opciones. Entonces es como cuando alguien entra a esa vitrina y busca algunos contactos, es aquí quién le llama la atención, ¿no? De primera vista. Para empezar, ¿no? Así es. Sí, sí, este tema de la vitrina, tú eres el que habla mucho Ajá. de ese ejemplo en particular. Y es cierto, nosotros somos todos una tienda de conocimiento, Ujú. ¿no? Y esa tienda de conocimiento tienes dos formas, o le pones una pancarta blanca que nadie ve, y Exacto, esto es decir, nadie ve para adentro de la tienda, o tú expones, ¿no? exacto. Y algo que siempre hemos luchado y que hemos escuchado muchísimo y por ahí hemos comentado, incluso en algunas publicaciones de otras personas, es esa mala interpretación que tiene la gente de esa vitrina, Ujú. porque piensan muchas personas que la forma en que, o los perfiles que están en LinkedIn son gente que nada más va a presumir o cosas de ese tipo, ¿no? Y lo cual es totalmente, o sea, sí, no estoy diciendo que no es cierto, en el sentido de que hay personas que sí lo hacen mucho para, pues, respingar la nariz, pero realmente no es eso, simplemente, pues, tú vienes aquí a contar tu verdad, por decirlo de cierta forma, Exacto. ¿no? Sí, a contar tu historia y tu objetivo es que te escuchen aquellas personas en las que tú tienes planteado hacerlo. Exactamente. Y la idea que nosotros tenemos con LinkedIn, y no importa si eres un profesionista o si eres un estudiante, porque ahora que estamos metiendo este tema de los estudiantes, va mucho enfocado en qué momento empiezas a crear esa marca profesional o esa marca personal. Exacto. Nos gusta decirle más profesional nosotros por el tema del contexto en el que se encuentran estos perfiles, ¿no? Porque marca personal pues, abarca a veces otras cosas, Ujú. otros aspectos un poquito más de imagen y cosas de ese tipo. No que aquí no existan, pero simplemente pues tratamos de contextualizar en otro ámbito. Entonces, LinkedIn para nosotros, la forma en la que te tienes que presentar es, Ujú. es esa, ¿no? Es una forma profesional. Siempre decimos que no sea totalmente cuadrada y cerrada, simplemente que tú expongas tu perfil en tu ámbito y en tu contexto, ¿no? Ese es otro tema que Es también, correcto. que también es bien importante siempre comentarle, y que entiende que LinkedIn por sí solo no es networking. O Sí, sea, no, al final, como decías al principio, si creas el perfil, lo llenas según tu mejor versión y te olvidas de ella, pues no va a suceder nada. así es, La gran diferencia viene cuando se hace esa interacción entre las personas que están ahí, ¿no? que Entre ese es el objetivo principal, ¿no? El tema de las personas, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Al hablar de hablar de redes sociales, yo insisto en eso, ¿no? Y varios especialistas lo dicen.
si estás hablando de red social, implica que debe haber personas interactuando, ¿no? Exactamente. Y en esa interacción que es entre personas, no entre perfiles, que uno diga, pues es lo mismo, no, no es lo mismo, el perfil es lo que está ahí en plano en la pantalla y la persona es la que está atrás trabajando ese perfil. Y Exacto. esa persona es la que tiene que hablar, ¿no? Sí, es como una vitrina en donde están los compradores, ¿no? De un lado y los vendedores del otro, Y Leo imaginemos. es comprador Así, especializado, así, sale a cabo. así es. Entonces, eh, de ahí, pues, podemos generar algunas preguntas para pues, hacer a quien nos escuche de ahí de esas preguntas que, que llaman a la conversación y empezar a extraer cosas eh, que te lleves para aplicarlas, ¿no? Cosas Exactamente, que no se quede esto como en una plática teórica, ¿no? exactamente. Ah, Y algo bien importante que hay que entender es que LinkedIn al final del día es una herramienta. es Y correcto. es una herramienta que tú vas a usar para dar ese brinco para llegar con esos perfiles, con esas personas en particular. No es, LinkedIn no es nada más, te vas a ver quién te llega y a ver si alguien se te pega, ¿no? Así no es como funciona. Sí, no, sería como, como dicen, buscar una aguja en un pajar, ¿no? Exactamente. Y el tema central del networking es, pues, ¿qué le vas a aportar a otras personas? Es correcto. ¿Cuál es el valor que tú vas a entregar que otras personas pueden encontrar interesante? Ujú. Pero no tanto en qué tanto puedes hablar o de qué, cuántos temas puedes hablar, sino más bien de cuántos temas puedes resolver. Es correcto, es como hacer un match entre alguien que busca algo y del otro lado alguien que le dice, yo tengo esas respuestas a tus A incógnitas, tus a inquietudes, tus ¿no? inquietudes. Y sí, y estoy de acuerdo, mucho va a empezar usando red profesional, porque realmente como red profesional LinkedIn es la red social Ujú, profesional por más importante que podemos tener el día de hoy. No, ujú. no existe otra que realmente tenga ahí parecidas que hacen, pero más se enfoca en temas de empleo y que Sí, realmente como no es como especializadas, ¿no? más exactamente. Pero como LinkedIn no hay una que haga exactamente lo mismo. Y LinkedIn no es un lugar para venir a buscar trabajo exclusivamente, y ese es un mito que siempre nos gusta Ujú. fortalecer, más bien fortalecer, quitarlo del camino, porque no, no es eso, sino simplemente es una ventana, es una ventanilla para que Mm, uno pueda funcionar en el mundo profesional no de manera digital. Entonces, todo empieza así, todo empieza con un perfil, con un buen perfil, que ujú. ese es un tema que siempre tenemos en los talleres, un perfil estratégico, ¿no? Exacto, que hable cuando alguien lo ve de primera instancia, sea fácil que entienda a qué te dedicas o qué problemas resuelves, ¿no? Exactamente, quién eres profesionalmente, por decirlo de cierta forma, ¿no? Así es. Sí, ese es un tema bien importante en los talleres personalizados que nosotros tenemos que es como empezó LinkedIn, y, digo, linkeando ando, Ajá. en su momento ahora linkeándose. eh, Empezamos precisamente a nuestros talleres de cómo estructurar, cómo hacer un perfil estratégico, bien llenado, con sentido, único, que no fuera igual al de Ujú. todos, que lo seguimos haciendo, pero precisamente para poder tener un networking tenemos que empezar en la base, y la base, por lo menos usando LinkedIn, es en un perfil profesional. Sin perfil profesional, pues es un poquito distinto porque ahí sí es más personalizado, pero sigues la misma estrategia, es decir, cómo te presentas, Es qué correcto. realmente haces, no es un lugar para vender y nada más vender sin sentido, sino con estrategia, ¿no? Es correcto. Es Sí, sí, algo sí. bien importante que hay que siempre resaltar. Algo que tenemos que entender es también en la estructura de la marca profesional, no nada más solo de lo que es el perfil de LinkedIn, sino previo al tema del networking, es eh, entender, como lo dijiste tú, qué problemas resuelves, ¿no? Exacto. En dónde estás tú en esa cadena de resolución de problemas, ¿no? Así es. Y en ese sentido es donde tienes que en este armado de tu red de profesional,
es cómo identificas a aquellas personas a la que les vas a hablar o quieres que te escuchen. Exactamente. O sea, ¿por qué la gente tendría que conectar contigo? Esa sería una pregunta importante. Exacto. ¿Qué haces tú importante o qué resuelves que sea atractivo para alguien que conecte contigo? Ajá, y cómo te diferencias, ¿no? De muchos otros que hacen lo mismo que tú. Así es. Y eso es una pregunta que siempre le decimos, cuando estés construyendo tu perfil, Ujú. piensa en eso, piensa en la estructura, en la estructura, qué es lo que tú quieres. Más allá de agarrar tu perfil y empezar a crear contactos y meterme, que a todo mundo le entre esa urgencia. Ujú. Necesito tener, sí es cierto, porque algo que siempre les decimos, bueno, para que tu perfil en LinkedIn, por lo menos en la parte de lo que es la marca profesional digital, funcione, pues sí tienes que tener más o menos 900, 1200 Sí, contactos, un poquito por ahí, porque si no el algoritmo tiene lo suyo. Y el algoritmo de LinkedIn a cada ratito lo están modificando, hay así cosas que se es, vuelven obsoletas con el tiempo, correcto. pero la forma en la que interactúas y la forma en la que tu perfil se empieza a mover, empieza a cambiar. Y eso lo decimos porque más adelante vamos a platicar un poquito de algunas cosas no más importantes, sino con cierta relevancia para que precisamente eso tenga Muy bien. cierta realidad en la forma en la que funciona el perfil de LinkedIn. Eh, el tema de la conexión con valor. Es correcto. Ese es otro tema bien importante y va de la mano de lo que venimos platicando, o sea, con quién estás conectando, qué aportan esas personas de valor contigo y qué valor tú Aportas, ¿no? aportas a ellas, ¿no? Y Sí, aquí es donde es bien importante entender una cosa, si tu objetivo es buscar trabajo, pues tu objetivo de conexiones va a ser bien distinta si estás buscando clientes, ¿no? clientes, ¿no? O Ajá, proveedores. Y algo que nos gusta siempre nosotros recalcar y escribimos no seguido sobre el tema, pero sí lo hemos mencionado muchas veces en nuestras publicaciones, es el error que la gente tiene cuando hace conexiones, ¿no? Hemos visto, creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, y eso siempre lo hemos mencionado. Cuando de repente te llega una conexión, tal persona, fulanito, quiere conectar contigo. Oye, soy bla, bla, y vendemos eso y hacemos esto. Me gustaría conectar contigo para ver si puedo venderte algo, pero pues, ya listo sí, y de entrada te quiere vender a la primera. a la primera, Ajá, ¿no? exacto. Y eso es un gran error que nosotros siempre nos gusta estar diciendo, dejen de hacer eso. Es intrusivo, para empezar, no funciona, es una venta directa que no tiene relevancia y que lo más seguro es que te vayan a batear. Exacto. Dos, te crea mala imagen. Y tres, si trabajas para una empresa, le creas una mala imagen a la empresa. Y es que es la forma que vendemos, sí, pero es la forma tradicional de hace 20, 30, 40 años, ¿no? De que vas de puerta en puerta o mandas 50 correos con la misma, Como boletines, ¿no? A todos, exactamente a todo el exactamente. mundo. Pero de repente tú ves esas tipo invitaciones y te das cuenta que ni leyeron tu perfil. Sí, inclusive a mí me pasa mucho, ¿no? Porque yo tengo el perfil como especialista en compras, entonces, pues muy a menudo muchos vendedores te buscan, ¿no? Pero Exactamente, ahora que estoy actualizando mi perfil y tengo algunos cambios en él, pues todavía me llegan invitaciones como si todavía estuviera en la misma compañía, ¿no? exacto. Cuando eso, Cuando ya eso te no, dice que no están ni revisando a quién le envían la información. exactamente. Yo no entiendo esa estrategia. Incluso hace poquito escribimos en la página, en nuestro perfil de página, un caso nos llegó a nosotros en nuestro perfil de página, una invitación a trabajar, pero no como empresa, sino como que fuéramos personas Ah, ya. físicas, ¿no? Sí, te das cuenta que ni Ni leyeron. leyeron, nada más le mandaron y era además para un puesto en una gerencia de arquitectura y nosotros pues al último que nos dedicamos es a eso, no tenemos nada que ver con eso, Sí, ni somos persona física, y te dirigen el mensaje. Yo entiendo, esos lo hacen con un sistema donde lo mandan de manera masiva, pero no hay nadie detrás de esos perfiles. y eso demerita, como decías al principio, el valor, ¿no? De la Exactamente, conexión. pero más bien a nombre de una persona, como que la persona te está reclutando Ujú. y eso está mal, o sea, eso es uno de los grandes, si no uno de los errores
más comunes que encontramos en los perfiles, esa forma de que quieren conectar contigo, y eso estamos hablando de una oferta de trabajo, pero como ofertas de trabajo hemos tenido ofertas de negocios, o en nuestros perfiles personales hemos tenido ofertas de negocios, ofertas Sí, de como lo que te pasa a ti, que te ofrecen algún producto o algún servicio, sí, y creemos que no es la forma correcta. Sí, todo el mundo tiene la necesidad de vender, pero pues hay que hacerlo de la manera más correcta, creando una relación de negocios, una relación duradera a largo plazo sí, con cierto primero valor, ¿no? generar confianza de quién está del otro lado, ¿no? Para que Exacto, el que te está escuchando sepa identificar tu valor agregado, ¿no? Entonces exactamente, diga, sí, me quedo aquí, ¿no? exactamente. Y lo que les decimos es, a ver, sí conecta, pero busca con quién quieres conectar. ¿Quiénes son las personas con las que quieres tener cierta relación de negocios? En el caso de negocios, en esos ejemplos particulares que Ujú. estamos poniendo. Pero si estás buscando chamba, ¿con quién quieres conectar que te vaya a llevar a ese negocio, A esa a ese posición, empleo, a ¿no? esa Que posición? busca. Ahora, lo que nosotros nuestra filosofía de lo que nosotros tenemos es buscar trabajo no de la manera tradicional, sino de la manera que nadie busca trabajo. Es decir, tú creas esa oportunidad de trabajo haciendo que esa oportunidad te llegue a ti. Exacto. Porque hay muchas oportunidades de trabajo que no están publicadas y que te van a llegar conforme vayas Sí, conectando. como demuestres las cosas que haces bien y que Exacto. te diferencian en el mercado, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas significa que no tienes por qué estar conectando con cualquiera, ¿no? Exacto. Yo creo que aquí que podríamos, digamos, extraer como puntos que se lleven como para ejecutar alguien que está en busca de trabajo. En principio, pues ampliar su red de contactos a Así es. personas que hagan eso a que aspiras tú a hacer, ¿no? Es decir, deberías conectar con gente que hace eso, ¿no? A lo Exactamente. que tú vas o quieres hacer. Y dos, agregar a gente que se dedica a reclutar a perfiles de los que tú aspiras, Así ¿no? es. Así Y es. un tercer elemento, a conectar con aquellos elementos de tu red o personas quizá que te conozcan, ¿no? Que has hecho, por ejemplo, contactos de la universidad o contactos de las cosas que has hecho a lo mejor desde tu formación y que sean esos te ayuden a incrementar esa red, ¿no? Así es. Ahorita, después de los comerciales, vamos a hablar un poquito de ciertas estrategias, Ujú. perdón, más puntuales de este tema, pero como dice Leo, o sea, cuando vas a conectar, tienes que enfocarte en esas personas que te van a llevar, Exacto. ¿no? No necesariamente, por ejemplo, en el caso del empleo que comentas, es ir a conectar con todos los reclutadores que existen. Sí, Que no está mal si lo haces con cierta estrategia, ¿no? sí, ahí en la estrategia a lo mejor serían tus principales 10 o 15 compañías de interés, Ujú. empresas donde quieres estar, entonces sí ya desglosas en un número indicado de reclutadores dentro de esas organizaciones. Exactamente, porque en este caso particular, que es de lo que mucho nos llega a nosotros, Ujú, normalmente es gente que está con esa gran urgencia, ujú. está buscando trabajo de manera desesperada, porque es muy entendible, creo que a todos nos ha pasado, y empiezan a mandarle a todo lo que dice recursos humanos. Exacto. Todo lo que diga recursos humanos, y a veces no leen que a veces esas personas ya ni en recursos humanos trabajan, Ajá, o en los recursos humanos de ciertas empresas donde creen, o sea, porque no lees los perfiles. Ahora, no todas las personas de recursos humanos son necesarias para tu red. En el caso claro. específico de la gente que está buscando empleo, ¿no? Sí, que puede ser que dentro de recursos humanos hay áreas de capacitación y otro Exactamente, estilo que no ven la parte de reclutamiento. exactamente. Y un error muy común en el caso de los buscadores de trabajo o de empleo es gente que está conectando con tantos gente de recursos humanos que al Ujú. final del día, más bien ni contactando, porque nada más conectan Ajá, y ahí se quedan. así es. Como que en algún momento piensan que el perfil pues les va a aparecer a estas personas y ok, y luego, pero pues no haces nada al respecto, ¿no? Exacto, sí, la gran diferencia es cuando ya construyes esa conexión y la complementas con tu interacción, ¿no? Entonces, esa magia
la conexión y tu contenido es donde sí se producen diferencias. Así es. Y muchas personas piensan, no, es que eso no funciona. No, a ver, no funciona si no lo haces bien. Claro, 2, es de mucha paciencia. sí, Ahí es donde muchas personas a veces se nos bajan del barco porque no así es. tienen la paciencia y es entendible por la situación en la que están en ese momento, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, tienes que trabajarlo y eso vamos a hablar más adelante, un poquito el tema del trabajo alrededor de cómo hacer que ese perfil empiece a funcionar, que es como cualquier persona que se vende, pero ya en esta época, en esta era, ya no es como cuando mandabas 50 currículums a 50 correos para ver si en alguno de esos, Sí, no, ya es va más obsoleto, allá de eso. Y va mucho además más allá de eso. considerar que, como dices, no es que vaya a funcionar de hoy para mañana, ni Ujú. para pasado mañana, ni dentro de 15 días, o es a largo plazo, ¿no? Exactamente. Y aquí hay que entender una cosa, o sea, el cómo conectas, el cómo, y esto ya ampliándolo más a temas de negocio también, el cómo conectas, el lenguaje que usas, la Mm, forma en que te presentas, también tiene muchísimo que ver, ¿no? Quién eres, qué haces, a veces nada más decirlo no es suficiente si no hay un background atrás en el cual estés realmente Como, mostrando, ¿no? sí, como comprobando de lo que le estás platicando, ¿no? Que haya coherencia, ¿no? Exactamente. Algo que nos gusta decir es, el networking no empieza cuando estás en la urgencia, ¿no? No, O porque tienes que vender en ese momento, no. sino es el networking para algo muy particular, ya sea buscar trabajo, ya sea crear contenido, ya sea O sea, crear negocios. referente. Ujú. Eso lo tienes que ir construyendo poco a poco, Es ¿no? correcto. Y si no lo estás haciendo ahorita, ya estás tarde. Sí. O sea, lo tienes que haber La empezado a hacer. moraleja debería ser, todos deberíamos de ser conscientes de que el trabajo, inclusive si te vas hacia los ejemplos de universitarios, Ujú. es el mejor momento, creo yo, que Sí. tienen para empezar a alimentar esta red, ¿no? Esta red social, exactamente. Es cómo vas creando confianza y empezar a ser una persona visible para otras Visible, personas, es ¿no? correcto. Eh, Nos vamos a ir a unos comerciales que va a mandar ahorita la producción. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito ya más a fondo de Es correcto. estrategias, vamos a hablar de cómo se alimenta, qué es lo que se alimenta, en dónde se alimenta y cómo hacerlo de una forma correcta o de una forma más eficiente. ¿Qué es lo que queremos? No es volver a dar un taller aquí de una hora. Sí, no, Claro que la hora, los 50 minutos que nos tenemos del programa, pues no nos da para ir al hueso, por eso pues, sí, cuando necesiten los servicios, pues ahí es donde ya nos vamos al claro, corazón y al hueso del tema, porque también depende de cada uno, de cada persona, ¿no? Entonces, denos 2 minutos, vayan, tomen y agua, sírvanse regresamos. algo y regresamos a seguir Muy bien. platicando. ¿Te regresamos? Servicio para empresas. Media Optimization. Si eres una pyme, tenemos un plan de desarrollo estratégico de tu marca profesional vía LinkedIn, nuestra red social favorita para profesionistas. Desde crear tu página, hasta alimentarla con información de tu empresa, para poder conectar con los prospectos que a ti te interesan. También, trabajamos de la mano de los emisarios de tu marca, que no son nada más y nada menos que los empleados que forman parte de la cara de tu negocio. En lo que tú te preocupas de lo importante, que es manejar tu negocio, nosotros nos encargamos de manejar tu cuenta. Ven, acércate y conoce el servicio de administración de perfil de LinkedIn Empresarial. Listos, Muy bien, ya estamos de aquí. vuelta. Va, Agradecemos a quienes nos están escuchando, Ivonne Muñiz, a José Luis Muñoz Herrera, hola. también que nos dice que su primer correo fue el que recibió su matrícula de la universidad. Ok, Eh, a Cecilia Martínez, también agradecerle que nos está escuchando, a Daniel Domínguez, un saludo, Daniel, hola. a Carlos Cruz, también nos está escuchando, Jacobo Montero, gracias por escucharnos, y aquí también estamos bien, interesante la La plática. conversación. Sí, Sí, y bueno, y algo que nos gusta que decirles siempre a todos ustedes es, ¿por qué platicamos de esto? ¿Por qué platicamos del networking? Hemos estado hablando en las semanas anteriores, un tema de alumnos,
aquí tocamos muchos temas. En las siguientes semanas Sí. vamos a tener también temas que probablemente no tienen conexión uno con el otro. Al final del día creo que sí hay una interrelación, porque al final Sí, estamos hablando de personas, ¿no? sí, al final del día. Integrales. Es correcto, sí. Y muchas de las personas que se conectan con nosotros es tema de networking, la gente invitada. Todos han sido temas de networking, eso sí son full 100% networking, los que se han subido mucho al barco, y los que se quedan afortunadamente es Sí. precisamente porque pues algo se hizo bien, ¿no? Sí. Y nos gusta hablar mucho de ese tema porque a veces parece que es un tema muy simple, Ujú. pero cuando estás platicando e interactuando con la gente que se conoce con nosotros, cuando estamos hablando en los talleres, te das cuenta que no es tan simple el tema del networking. O sea, No. en general dices, bueno, pues nada más es conectar, ¿no? Pero es que cuando involucras a personas, pues lo complejo de la relación humana es esa, ¿no? Que muchos, pues, ahí está la clave, ¿no? Exactamente. Cómo hacer que sí llames la atención en el otro. Así es. Y precisamente la forma que nosotros vemos que funciona es el cómo lo haces. Cómo haces esa interacción, especialmente cuando que nosotros nos gusta usen LinkedIn para hacer esas conexiones comerciales, esas conexiones para buscar trabajo, esas conexiones para compartir conocimiento, usen LinkedIn. O sea, más allá de que sí, últimamente han habido mitos o mucha, por decir, antipublicidad en el tema de que si LinkedIn ya está obsoleto, que si LinkedIn ya nada más sirve para que la gente se esté volviendo tóxica. Sí. Creo que eso es algo derivado de la forma en cómo se usan las redes sociales. Sí. Y nosotros somos personas que estamos totalmente a favor de que se usen de la manera correcta. Aparte de lo que les compartimos a veces en los talleres, en las universidades y en las escuelas es usa el lenguaje correcto, no te metas en ciertos temas, ten cuidado en cómo interactúas con otras personas, los temas que vas a tocar, porque si bien podríamos estar pensando que las conversaciones se van a borrar en algún momento porque pues, no las encuentres, pues no, pues, todas las redes sociales todo se queda, ¿no? Así es. Es el Internet y las redes sociales que vienen a fortalecer el Internet es un órgano vivo realmente, ¿no? Sí, y de eso se trata, de que tu perfil no se quede no se quede sin actualizar y sin interacción. Exacto. De esa manera muere, ¿no? En unas pocas semanas. Exactamente. No va a pasar nada con él, ¿no? Exactamente. Entonces hay que estarlo trabajando. Algo que les decimos es traten de usar la regla 80-20, es decir, traten de aportar la mayor cantidad del tiempo y que el otro 20% sea para promocionar cosas cuando ya estás en esa parte de promocionar o ofrecer algún servicio. O sea, no vayas en mi primer conexión, como lo que contábamos al principio, es, ya conecto, ya quiero venderte un servicio, porque pues además demuestras muchísimas cosas que son todo, mandas el mensaje equivocado y demuestras todo lo que no tienes que demostrar. Entonces, ¿cuáles son tus interacciones de valor? ¿Estás conectando con gente correcta? Con gente con los temas correctos, esas son las personas con las que quieres conectar, ¿cómo lo estás haciendo? No sé tú cómo lo has llevado, yo, bueno, sí lo sé porque pues, hemos estado mucho tiempo juntos, la forma en la que contestas una publicación, ¿eres de una sola palabra o tratas de aportar algo más a la conversación, cosas de Sí, tipo, justo ¿no? es eso. Cuando tú subes a una conversación, pues lo importante es que esa conversación realmente aporte valor, ¿no? Exacto. Porque si nada más dices, pues excelente comentario o excelente información, pues ahí se va a quedar, ¿no? Así Y es. no propicias que continúe esa plática para que eso te lleve a lograr el objetivo que realmente quieres hacia adelante, ¿no? Exacto. Y parte de lo que haces en una publicación es tratar de generar conversación. Entonces, si tú vas a entrar a una publicación y vas a comentar algo, por lo menos que esa publicación, digo, esa Ese respuesta, comentario. esa interacción también genere un poquito más de la conversación sobre el mismo tema o sobre tus mismos puntos de vista o sobre tus propios Sí. resolutivos, ¿no? Sí, inclusive en ocasiones te das cuenta que cuando cuentas una historia y esa historia tuvo obstáculos, ¿no? En esa conversación, esos
en ocasiones generan mayor conversión y Así mayor es, interés así de es. otras personas o incluso contactos que tú ni lo tenías y de repente llegan conexiones nuevas y Ujú, de eso te sorprendes porque sí sucede en la realidad, ¿no? Te das exactamente, cuenta que tu, tu contenido o lo que estás ofreciendo hacia las otras personas les está dando una enseñanza, ¿no? es Y correcto. de ahí dicen, ah, bueno, me quedo con esta persona y sí, se generan cosas interesantes. Exactamente, y generar preguntas también. No tiene de malo preguntar, es algo que Exacto. yo siempre he dicho, o sea, preguntar siempre es bueno. Y esto ayuda muchísimo, por ejemplo, en esto que ahora traemos, que es para los perfiles nuevos, pero ya de chavos, o sea, no los perfiles nuevos, que también de perfiles profesionistas, pero especialmente ahorita que estamos tratando de hacer que los chavos empiecen a usar LinkedIn desde la universidad o desde antes de la universidad, especialmente los universitarios, no tanto los preuniversitarios, pero sí los universitarios, y especialmente, valga la redundancia, aquellos que van a salir ya al mercado laboral y usar esta red social, empezar a preguntar, o sea, oye, Claro. estoy leyendo sobre este tema, me gustaría, oye, yo sé, no, soy estudiante, te presentas como estudiante, soy estudiante de tal carrera, Ujú. suena interesante, yo apenas vi ese tema hace una semana o lo que sea, me gustaría más saber, tú me podrías, Claro. tengo esta duda, y preguntas, ¿no? Y una de las ventajas que tienen los recién egresados o estudiantes es que el conocimiento está Fresco, ¿no? presente, Sí, fresco, ¿verdad? exacto. Sí, eso es algo bien importante, ¿no? Que aprovechen esa frescura de lo que están aprendiendo para Sí, salir, totalmente. porque además, a ver, como estudiantes, y si nos estás escuchando tú, estudiante, a ver, vas a tener muchas dudas, ¿no crees que lo que aprendiste en la universidad, y no nos odien las universidades, por decirlo, pero no todo lo que les enseñan en la universidad, o que todo lo que nos enseñan en la universidad, pues es lo que es, ¿no? Ahí, a veces, eso es lo que está en la parte teórica, Teórica. que es muy importante, pero ya cuando sales al mundo laboral o cuando ya tienes mucha experiencia, toda esa teoría se expande un poquito más, Incluso ¿no? es como lo que platicábamos la semana pasada Con con Rodolfo. Rodolfo, ¿no? Ujú, Como la preparación de universidad, pues sí te da unas herramientas, pero no lo es todo, ¿no? así es, Al salir al mercado laboral, ¿no? exactamente. Entonces, si estás construyendo tú tu perfil por primera vez y que te pedimos, hazlo antes de salir al mercado laboral, aunque tengas 20 años, 21 años, no sé a qué edad Entre salen los ahora, ¿no? 23, ¿no? Como por ahí de 20, los ajá. 23, empieza desde ahorita a explorar, ¿no? Sí, Empieza a usar así es. LinkedIn, empieza a buscar qué es lo que hacen las personas que estudian tu carrera, qué es lo que, en qué puestos están ocupando, de qué temas están hablando, Sí, qué están haciendo laboralmente, porque ese puesto que ellos tienen podrías tenerlo tú más adelante en algún momento, no esperen tenerlo ahorita, porque ya sabemos que luego piensan que van a salir teniendo la oficina de la ventana de la esquina de la oficina, eso no va a suceder, en algunos casos tal vez sí, pero no son otros no es casos, la no es generalidad. la generalidad. Entonces empiezas a preguntar, empiezas a ver realmente qué es lo que están haciendo. Además, como hablamos con Rodolfo, o sea, realmente cuál es tu objetivo profesional Sí, a largo plazo así es. y vas a pasar por todo esto, ¿no? Y esa construcción, digamos, en etapa temprana de ese Ujú, perfil, yo creo que lo que ayuda es un poco a cerrar esta brecha o la gran pregunta que siempre dicen, oye, pero no tienes experiencia. exacto. Y realmente sí hay cosas que rescatar en esa preparación universitaria. Hay muchas cosas que pueden alimentar ese perfil para hacerlo atractivo, ¿no? Sí, y algo que platicamos precisamente la semana pasada con Rodolfo es, ¿con cuánta experiencia llegan los chavos al mercado laboral? Pues todo depende de ellos, Sí, todo depende de qué tanto hiciste en el sí. preprofesionalismo de prepararte para hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, Todo, y decían, ¿no? Que o he escuchado que dicen, ¿no? Uno de los mejores regalos que le podrías hacer a ese estudiante es darle algún coach, ¿no? De carrera, darle elementos como esto, ¿no? De alguna preparación que le ayude a describir quién es él sí. y qué ha hecho en esa preparación. Y de eso seguramente le va a cortar unos o cuatro puntitos en comparación a otros De egresados, ¿no? otros egresados. Sí, y es súper importante esto que les comentamos porque
entre más información vayas a traer, Ujú. es lo que en la realidad en la que vas a empezar a vivir, ¿no? Sí, justo. A lo mejor vas a empezar unos pasos adelante que otros que no lo hicieron, ¿no? Exactamente. Y a nosotros, bueno, en nuestra época no existía LinkedIn. No, De haber existido LinkedIn, o hubiéramos tal vez tenido otra visión bastante distinta de hacia dónde íbamos a enfocar nuestra carrera. exacto. Y el caso es que empiezan a hacerlo. Pero bueno, ese es el mensaje para los chavos que van a empezar a hacer sus perfiles, que seguimos insistiendo, tenemos que recomendarles que lo empiecen a hacer desde ahorita, construirlo, ir preguntando, ir conectando. Así es. Normalmente no hay problema, muchos tienen miedo de que, es que no me van a aceptar, pues, probablemente algunos no, pero puedes seguir y conforme vayas haciendo esa interacción, te van a empezar a dar la apertura para poder estar dentro de su grupo de contactos y empezar a construir tu propia red de contactos, que eso es lo importante, ¿no? Y lo que nos damos cuenta después de algunos años, y sí te sorprende gratamente, que pueden pasar cosas positivas en la medida en que trabajes con una disciplina, que seas constante durante el tiempo Ujú. y aportes ese valor. La gran mayoría le suceden cosas buenas Exactamente. utilizando LinkedIn. Sí, tenemos muchos casos de gente que conocemos o gente que ha pasado por aquí que nos pregunta, que más bien que preguntarnos empiezan con esa incertidumbre. Así es. Y después empiezan a trabajar su perfil, empiezan a interactuar, oye, me contactó esta persona, oye, me salió este negocio, cosas de ese tipo. O sea, sí pasa, pero todo eso se trabaja, o sea, no es de a la primera, ¿no? Incluso hay algunos episodios en algunos meses atrás en donde personas que utilizaron esas recomendaciones hablaron de su experiencia, Así ¿no? es. Entonces ya deberíamos de traer algún episodio de esos de Sí. nuevo. Vamos a traer a alguno de esas personas que ya pasaron por aquí. Así, Es buena idea. así es. Buena idea. Y bueno, pero esa es una parte de la interacción más básica, que es la forma en la que tú vas y conectas más Ujú. bien, más que conectar, en la que empiezas a crear esa conexión, escribiendo, Sí, contestando una publicación, no mandando mensajes directos, claro, porque eso asusta. A ver, todo lo intrusivo asusta. sí, Eso nos pasa aquí, nos pasa allá en afuera, todos lados. que viene y te toca para venderte algo en la puerta de tu casa, ya no sales, o con todo respeto a todos los que quieren, pues, ya sabemos quiénes, ¿no? Los que te van a hablar de la palabra Ok, ¿no? Que no y tiene nada malo, ya no ¿no? abres, ¿no? Y ya no abres, ¿no? Digo, lo decimos de forma, pero pues es la realidad, ¿no? Eh, pero una de las formas, y esa es la forma poderosa, que es la publicación. Ok, ¿Cuánto estás publicando y de qué estás publicando y qué estás generando con esas publicaciones? claro, LinkedIn no es para venir a meterte a buscar trabajo nada más. Es generar esas oportunidades, aunque estén allá ocultas, publicando. claro, porque en la medida que lo que decíamos, si tú no tienes interacción en la plataforma, no agregas un valor, pues tarde o temprano tu perfil no se va a ver, no va a Exactamente, pasar nada. Y esto que hablas de las publicaciones, pues debe ser contenido que vaya acorde a lo que quieres lograr, ¿no? exactamente. Y con una estrategia detrás, ¿no? Yo creo que eso es importante, sí, reconocerlo, que debes estar pensando qué le estás hablando a tu público Ujú. para que le aportes valor a ese público y ellos regresen contigo y entonces sí se vuelva rica esa interacción. Exactamente. Y por ejemplo, uno de los servicios que tenemos en LinkedIn es precisamente trabajar con lo que nosotros le llamamos los embajadores de marca, que Ujú, son las personas que venden, ujú, pero cómo hacerlo de forma correcta. Es decir, cómo ayudarlos o hacer nosotros esos embajadores en voz de las empresas, depende de su infraestructura, obviamente, de cómo lo tienes que hacer, cómo empezar a crear esas relaciones de venta, exacto. no de manera directa, sino de manera indirecta, es decir, que resuelve, que hace que tu empresa que resuelve, Ujú, en que ayudas, y empezar a hacer que las personas empiecen a encontrar con el formato de la publicación interés en lo que tú estás haciendo, aunque exacto. lo hagas de manera independiente, ¿no? Ujú, sí, Es es bien correcto. importante. Sí, inclusive pensemos, em, si, digamos, estaba yo aquí tratado de agregar
una pregunta, ¿no? Cuando dices, si pensemos que si mañana, ¿no? Dejaras tu trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas de la red pensarían en conectar contigo? Ujú. Y en ese momento es, si trabajaste de años atrás ese perfil, esa misma red va a responder a esa necesidad y no lo vas a hacer de manera urgente. Exactamente. Yo creo que va en ese sentido, Sí, ¿no? en ese sentido va para cualquier caso, ¿no? O sea, no importa el Exacto, contexto, o sea, la idea principal de la pregunta de Leo es, o sea, estés haciendo lo que estés haciendo o te quedes con sin empleo, o en el caso de una persona es, ¿tú qué aportas? exacto, ¿No? ¿Qué aportas? Y si las personas que te ven que de lo que tú aportas tiene valor para esas personas, ¿no? exactamente. Pero eso se tiene que ir construyendo. Entonces, una de las cosas que nosotros les decimos es, publica, Ujú, es que no tengo tiempo de publicar, tienes 20 minutos al día. Todos exacto, tienen 20 minutos al día y con esos aparatos en la mano te lo llevas a todos lados, literalmente, ¿no? Entonces puedes aprovechar a tener una cosa ya armada para poder publicar. Ahora, tienes muchas otras herramientas que te ayudan a hacer publicaciones mucho más rápidas. No estamos diciendo, y sí, nos referimos a la inteligencia artificial, que mucha gente nos dice, es que no usan. A ver, yo no estamos diciendo que la inteligencia artificial hable por ti. exacto. Simplemente que sí te ayuda a ordenar ideas que tú tienes que revisar y ver si es, uno, corregir el lenguaje, ayudarte nada más, para hacerlo más rápido y más eficiente, no para que construya lo que tus ideas, porque si tú construyes las ideas, o más bien el aparato o el sistema va a construir tus ideas, cuando tú te pregunten no vas a saber ni de qué estás hablando, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí es armar una buena publicación con un fin de generar conversación exacto, y que esa conversación en algún punto pudiera convertirse, en el caso de si eres un vendedor, en una venta. claro. ¿No? Pero tienes que generarla, ¿no? Y no se va a generar nada más porque la publicas, sino por la forma en que la estás publicando, en la forma en que la estás moviendo, en la forma en que tú contestas. Y sí, o sea, si es un juego de red social, Sí, de estar conectando, estar contestando, estar eh, creando contenido, sí, que interactúes, pues mágicamente no va a pasar, no va a ¿no? pasar, ¿no? Y lo que decías que hoy en día yo creo que sería un error decir que no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, Exactamente. habiendo tantas herramientas que te ayudan a ser más ágil. Exactamente. Ujú. Y momentos, cuando nosotros empezábamos con los talleres, ¿te acuerdas que siempre metíamos el tema de, pues para que se publiquen todos de un jalón? Hay programas que ya los publican todos de un jalón en diferentes redes sociales, Así todavía es, existen, puedes seguir usando eso, ya no tienes que irte a una, irte a otra red. Y como eso, pues ahora tenemos la inteligencia artificial que te así es. ayuda a construir el formato de la publicación con tus ideas y ya nada más tú tienes que revisar que sean sí tus ideas, que sea tu lenguaje, tu forma de hablar, modificarla aquí y ya subirlo y ponerlo. Sí, para evitar lo que platicábamos con Ángel, ¿no? En los episodios Hace varios pasados, episodios, sí. que todas las publicaciones ahora pareciera que se parecen, ¿no? Porque Sí, todos meten, no sé, imágenes muy parecidas o textos muy parecidos, que ya a lo mejor el público dice, no, ya estamos hartos de eso, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, afortunadamente estamos viviendo en una era, en una época en la que ya tenemos muchas herramientas a la mano donde no necesariamente tienes que estar todo el tiempo ahí, pero sí puedes eficientar mucho eso. Entonces, Claro. hay que publicar, hay que darle seguimiento, hay que contestar, interactuar y todo este tema. Y tienes que generar confianza, tienes que usar las palabras correctas, tienes que decir las palabras correctas también, el lenguaje ayuda muchísimo, hay que aprender a decir las cosas, ¿no? Tratar de quitar esas palabras de urgencia, de esas palabras de impacto de necesito esto ahorita. Ujú. Cuando vemos temas de reclutamiento, es un tema muy recurrente, el tema de no vender tu necesidad, porque la necesidad es precisamente la que asusta, ¿no? En el caso de la gente que está buscando trabajo. Pero también en el caso de las personas que están queriendo generar contenido para vender,
pues también hay que tener un poquito de cuidado con el lenguaje que estás usando. Sí, ¿no? deben hablar desde el aporte de valor y no desde la urgencia. Exactamente, cómo colaboras, cómo aportas ciertas ideas, qué tipo de ideas intercambias y se usan precisamente para poder construir esa relación bien importante entre, como dijimos al principio, entre personas, ¿no? Si pensáramos ahorita, ya nos quedan unos pocos Así minutos, es. ¿qué acciones sencillas podríamos plantear para quienes estén queriendo fortalecer su red? A lo mejor pensemos en los universitarios, ¿no? ¿Qué acciones podríamos decirles? A ver, llévate estas 3 acciones y puedas llevarlas a cabo en la realidad, ¿no? Exactamente. Primero, pues si tienen dudas, contactarnos. Así es. Esos de cajón. Igual a las empresas, quienes tengan dudas y quieran saber cómo hacerlo, contactarnos y Así armarnos un es. plan de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los universitarios, algo que yo sí les diría, un primer punto, es cómo puedes ayudar, ¿no? O sea, qué de lo que tú haces el día de hoy Exacto. ¿Qué sirve puede para ser ayudar. atractivo, no? Exacto. ¿Y qué te hace a ti atractivo? Exactamente. Profesionalmente, es que soy universitario, algo tienes que tener de atractivo, algo ya hiciste, especialmente en esas universidades donde ya les meten muchísimo el tema de ir trabajando con empresas o haciendo trabajos muy particulares que requieren cierto valor. Inclusive ya varios de ellos trabajaron formalmente antes de Exactamente, graduarse. muchas personas. Y algo que hablamos con Rodolfo es que no se esperen al último día de la universidad para buscar trabajo, ¿no? Al contrario, Al desde el contrario. inicio de la universidad, tratar de que vayan sus acciones en pro de lo que decía Rodolfo, cuál es tu propósito de vida, Sí, más que su propósito de la preparación universitaria. exactamente. Luego, en el caso de los universitarios, trata de empezar a conectar en la red social que es Ujú. LinkedIn y empieza a buscar esos puestos a los cuales tú quieres, esos objetivos que tú tienes a largo plazo, y empieza a ver qué es lo que están haciendo esas personas. Conocer sus Conocer, acciones, ¿verdad? exactamente, porque muchas veces tenemos una idea Ujú. muy fantasiosa O de lo que, vaga, ¿no? sí, o muy vaga, ¿no? Ajá. Y no te das cuenta de que tal vez ciertas habilidades las vas a tener que empezar a crear porque los puestos de trabajo tienen trabajo, actividades de trabajo, pero también tienen ciertas habilidades que normalmente o muchas veces no tienes, ¿no? Ujú. Entonces empiezas a tener una visión más amplia y empieza a conectar con esas personas que tienen esos puestos. Exacto, eso sería un muy buena segunda acción, ¿no? Una segunda acción. Que estás mencionando, maravilloso, ¿no? Exacto. Y una tercera, yo les diría, empieza a interactuar, ¿no? Exacto. Empieza a conectar con esas personas, empieza a preguntar, empieza a sacar tus dudas, empieza a armar un plan también para ti de las cosas que estás aprendiendo y también pues empieza a publicar, soy estudiante y estoy aprendiendo esto, me gustaría, no sé, empieza a armar, y te digo, nosotros les podemos ayudar a generar esas ideas que traigan personas. En este caso muy particular, que son con los estudiantes. Sí, Pero algo muy similar para los que están buscando empleo claro. y para los que están buscando temas de Sí, negocios es construye tu marca. Empieza a construir interacciones de valor para que esas personas que son tu objetivo empiecen a venir contigo. Seleccionar empresas, claro. seleccionar personas en particular, pero no empezar a aventar espagueti a la pared a ver qué se embarra y qué se pega, ¿no? Inclusive eso va compaginado como cómo describe sus servicios a aquella compañía dentro Exactamente, del mismo LinkedIn. exactamente, ¿no? Eso es súper, súper, súper importante porque a veces crean un perfil donde es muy general y no dices mucho, pero no dices nada. Y al final, si no eres conciso, ¿no? Exactamente. No saben a qué te dedicas y qué les puedes resolver a quienes Exactamente. buscan. Y eso es algo bien importante. Cuando creen un perfil de empresa o un perfil profesional para dar servicios de algún tipo, piensen, antes de construirlo, piensen qué es lo que resuelven. Y todo el perfil lo van a construir En alrededor de función eso, de en eso. función de eso. Exactamente. Correcto. ¿Por qué? Porque de ahí van a empezar a generar la conversación. Acuérdense, hay que generar la conversación. Porque las personas hacen negocios con gente viva, gente que va a aportar algo, no lo hacen con un perfil, ¿no? Claro, sí, no es máquina a No, máquina, ¿no? exactamente. Porque, como dijimos,
al principio, LinkedIn es una herramienta y esa herramienta te abre las puertas, pero quien va a trabajar esa apertura eres tú. Sí, la relación humana y la conversación, ¿no? De ahí se abre el verdadero networking, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tema del networking es muy padre, tiene lo suyo, tiene un lado y un contexto para estudiantes, en un contexto para gente que está buscando Sí. empleo, gente que está buscando conexiones de negocios y gente que quiera aportar, posicionarse en la industria. en alguna industria por los temas que manejan. Exacto. Y sí que ahorita que mencionaste todo ese abanico de opciones, ahí te das cuenta cómo la red social tiene toda esa ventaja, ¿no? Esa vitrina que hablábamos al principio, ¿no? Así es. Sí, y ya en cada caso específico, pues nosotros ya vemos ciertas cosas Es correcto. muy particulares de cómo se tiene que hacer para un caso, para otro caso, en ciertos contextos, etcétera, etcétera, ¿no? Y encantados de conversar con quienes se acercan, ¿no? Exactamente. Si nos quieren contactar para ver temas ya más particulares, pues lo vemos, ¿no? Y las Muy bien. escuelas que quieran también ver este tema, pues lo podemos trabajar sin ningún problema. Como dice Leo, el tiempo nos Sí, alcanzó. desafortunadamente se va muy rápido, pero agradecemos de nuevo a Radionauta Mix y a los amigos que se conectaron con nosotros y a quienes siguen después de este programa, a nuestros amigos de La Cascarita. Exactamente. Saludos. Ahorita los vamos a escuchar. Ya no hay mucho mundial que platicar, pero bueno, No, pero sí vienen las semifinales y la pues, final. se puso bueno al final, ¿no? Así Pero es. bueno. Entonces, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado. Los que nos estén escuchando en Spotify o en Apple Podcast, ya saben, lo pueden repetir todo el tiempo. Síganos ahí. Los que lo estén viendo ahorita en vivo, les agradecemos que se hayan conectado. Los Sí, que muchas lo vayan a gracias. ver grabado, ya saben, sigan el canal, denle like, compartan. Los vamos a estar leyendo si nos contestan algo y nos mandan un mensajito, aunque sea Sí, díganos estaremos hola. atentos de conversar. Exactamente, hay que generar la conversación. Cualquier duda, pues ahí están, ¿no? Pero pues, acuérdense, síganos en nuestras páginas, síganos en los diferentes canales que tenemos y bueno, cualquier cosa estamos siempre para ayudarles, ¿no? Un gusto, Gustavo, estar acá. Igual, Leo. Gracias. Muchas gracias, cuídense, nos vemos en el próximo episodio de LinkedIn Ando. Bye. En un mundo conectado, las historias cobran vida. En Radionauta Mix creamos experiencias que inspiran, informan y entretienen. Somos más que una empresa de medios.